Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 86. Abandonad toda esperanza. Reinos del Este, estepas ardientes, profundidades de roca negra, el núcleo fundido. Este lugar era un infierno. Quizás no en sentido literal, ni siquiera bíblico, pero sin duda hacía un calor sofocante, como un horno a toda potencia, y encima arrojado a la lava. Aquella pesadilla era tan intensa que ya ni siquiera sudaba, seguía transpirando, pues el calor era tan intenso que cualquier molécula de agua que apareciera simplemente se evaporaba. Su armadura había sido encantada para resistir el calor, ni las llamas naturales ni las mágicas podían dejar rastro en ella, ni siquiera la forja más caliente podía derretirla mientras las protecciones permanecieran intactas. Tenía que admitir que funcionaba bien, incluso en ese lugar, su armadura no se calentaba ni absorbía el calor. Incluso cuando luchaba contra elementales de fuego, su armadura se mantenía firme, con solo una leve molestia en las zonas expuestas de su cuerpo, pero aún así lo protegía. Pero incluso entonces, sabía que aquel lugar era caluroso, porque si bien la armadura podía protegerlo de las quemaduras, respirar allí abajo no era precisamente fácil. Miró a Karen y notó las volutas de vapor que emanaban de ella, pues la armadura de hielo que manifestaba apenas lograba contener el calor. Su armadura resistía bien, pero las pocas zonas de su piel expuestas sí sentían el calor. Le recordaba al interior de una sauna, solo que esto era mucho más intenso, esas paredes debían de reflejar el calor. Tenía la garganta seca, los labios agrietados y sentía cómo su cuerpo se calentaba a pesar de que su armadura hacía todo lo posible por mantener una temperatura corporal confortable. A pesar de la protección que le brindaba, que incluso podía cubrir parcialmente las partes expuestas de su cuerpo, se preguntó si la causa sería simplemente respirar el calor y la exposición de ciertas partes de su cuerpo. De ser así, este lugar era más peligroso de lo que pensaba. Eso le hizo preguntarse cómo se sentiría Karen, que no contaba con el mismo nivel de protección que él. En ese momento sentía lo mismo que cuando estaba en las estepas ardientes al mediodía, si así se sentía ahora, era mucho peor. Si no llevara puesta esa armadura, estaba seguro de que moriría en cuestión de minutos tras la exposición al sol, cualquiera moriría sin la protección adecuada. De hecho, si la ropa no estuviera protegida por alimentos mágicos, podría incendiarse por la temperatura del aire. La única otra forma que se le ocurría para sobrevivir allí abajo era ejerciendo presión espiritual para contrarrestar el calor. Pero incluso así dudaba que fuera suficiente para neutralizarlo por completo, sin embargo, crearía un entorno mucho más habitable a su alrededor. Sin duda, haría las cosas más cómodas, sobre todo si Karen se mantenía cerca. Aunque no podía arriesgarse a hacerlo, si liberaba su presión espiritual, atraería a los elementales hacia él. Esto es imposible, dijo Karen, respirando hondo a través de un trapo que le cubría la boca parcialmente congelada, en un intento inútil por no inhalar el aire caliente. ¿Cómo puede hacer tanto calor? ¿No debería hacer más calor que afuera? ¿Cómo es posible que haga más calor aquí dentro? El calor proviene de la presión espiritual, lo que sea que lo esté expulsando también está calentando el aire, dijo Ichigo, luchando por sentir algo allí afuera. Era como si estuviera bajo el agua, aplastado por la intensa presión de las profundidades del océano. Le recordaba a la vez que intentaba recuperar sus poderes espirituales, cuando lo expulsaban de su cuerpo y su espíritu se sentía lento, como si se moviera bajo el agua. Era lo mismo, pero al menos aquí podía luchar contra la corriente, tenía la fuerza para atravesarla sin dificultad. No voy a aguantar así, estoy perdiendo demasiado maná, ya siento que estoy llegando a mi límite, dijo Karen, con la mano sobre su bolso donde guardaba varias pociones para reponer sus reservas. Ya había tomado 2 desde que entró, la primera le dio 2 horas, pero estaba usando toda su energía para mantener su aura de hielo. Sin ella, estaba seguro de que moriría, la mayoría de la gente no aguanta más de 10 minutos en una sauna, y aquí abajo probablemente moriría en la mitad de ese tiempo. Dada la falta de resistencia de su amiga, estaba seguro de que no tardaría más de 2 minutos en caer al suelo, y tal vez aguantaría 1 minuto más. Karen llevaba 6 velos cuando entraron, eso había sido hacía 7 horas, y ahora solo le quedaban 3. Tenían que moverse lo más rápido posible para encontrar a Galen, quedarse allí abajo más tiempo solo complicaría las cosas cuando necesitaran salir. Esperaba de verdad que encontraran a Galen en las próximas 8 horas, de lo contrario Karen no tendría escapatoria.
Pero le preocupaba que las cosas no salieran como esperaba. Algunos pensamientos sombríos le invadieron al darse cuenta de que escapar del núcleo podría no ser tan sencillo como creía. Aquí había dos escenarios. Si Galen hubiera evitado a los elementales de este lugar y hubiera podido trincherarse, habría permanecido allí durante más de 2 semanas esperando ayuda. Atrapado en este infierno sin salida y con una cantidad limitada de maná para mantener el hechizo que lo protegía del calor mortal. Si hubiera sobrevivido a todo eso, Galen habría intentado teletransportarse o crear un portal para escapar mucho antes de que se lanzara una misión de rescate. La mayoría creía que no había regresado porque estaba muerto, habiendo perecido en su misión de rescatar a Moira Barbabronce. Esa era la teoría que muchos en Ventormenta habían adoptado, explicando por qué no había creado un portal para escapar o pedir refuerzos. Todos pensaban que estaba muerto. Pero Ichigo no lo creía así. Ichigo estaba seguro de que Galen estaba vivo, no era tan estúpido como para venir aquí sin estar preparado, así que la pregunta era, si estaba vivo y atrapado allí abajo, ¿por qué no había intentado escapar ya? Eso se redujo a 2 posibles razones. O bien no tenía suficiente maná para crear un portal y mantener el hechizo que lo mantenía con vida, o bien no podía crear un portal para escapar porque algo se lo impedía. Si era lo primero, podrían salir de allí fácilmente si lo encontraban a tiempo, de lo contrario, tendría que estar preparado para lo que hicieran a continuación. Karen, antes de seguir adelante, ¿puedes intentar sacarnos de aquí creando un portal a Ventormenta?, preguntó Ichigo, deteniéndose y mirando a su alrededor para asegurarse de que estuvieran a salvo. Karen vaciló un instante antes de reunir su poder y comenzar a canalizar el hechizo, tomándose su tiempo para crear una brecha en el espacio hacia otro lugar. Pero cuando intentó formar el portal y abrirlo, este parpadeó, en lugar de crear una puerta, solo formó un anillo brillante que no llevaba a ninguna parte. Karen se detuvo un instante después, respirando hondo varias veces, se había esforzado demasiado por abrir el portal. Él esperaba no haberle hecho perder demasiado tiempo, pues cada segundo contaba en ese momento, pero en retrospectiva se alegraba de que lo hubieran probado en lugar de dejarlo en el aire. No puedo crear un portal, está bloqueado, dijo Karen, mirando rápidamente alrededor de la caverna, antes de fijarse en algo del techo. ¡Ay! Ichigo alzó la vista y vio varias vetas de un metal desconocido, de color azul plateado, que recubrían las paredes de la caverna y parecían bastante abundantes. Se acercó a una de las vetas más cercanas al suelo, rozó con la mano el mineral sin procesar y sintió que emanaba energía espiritual. Este debía ser el material del que estaba hecha la entrada. Este metal tiene energía espiritual, dijo Ichigo, volviéndose hacia Karen con la esperanza de que ella tuviera algunas respuestas. ¿Energía espiritual?, preguntó Karen, mirando el metal y entrecerrando los ojos. Un instante después, sus ojos se abrieron de par en par. Por la luz, ¿es esto lo que creo que es? ¿Qué es?, preguntó Ichigo. Alomantium, dijo Karen, acercándose y acariciando el metal con delicadeza. Este lugar rebosa de este mineral, está por todas partes. ¿Qué tiene de especial?, preguntó Ichigo. Además de que es raro, respondió Karen con un tono de sarcasmo evidente, una sola onza de ese metal le aseguraría una vida cómoda a una familia durante los próximos 50 años. Y cuando digo cómoda, me refiero a muy cómoda. Los ojos de Ichigo se abrieron de par en par, era una cantidad considerable de dinero. Durante su estancia en Azeroth, había amasado una buena fortuna de unas 300 monedas de oro. Con eso, podría vivir una vida sencilla y tranquila sin preocupaciones económicas durante los próximos 30 años, siempre y cuando no malgastara su dinero. Pero si lo hacía, podría vivir una vida muy extravagante durante 10 años o menos, dependiendo de lo derrochador que fuera. Había hecho algunos cálculos mentales sobre cuánto dinero llevaba encima, convirtiéndolo a yenes para intentar hacerse una idea de su fortuna. No era un cálculo exacto, pero la cifra era la siguiente: sus 300 monedas de oro equivalían a unos 44 millones de yenes. Tenía en sus manos más dinero del que probablemente su padre había ganado en toda su vida como médico de clínica, y seguramente varias veces más. Pero la cuestión era que eso solo se aplicaba a su situación económica modesta, donde sus únicos gastos eran la comida y el alquiler. Una familia de 4 o más miembros sería muy diferente, sobre todo si no tuvieran que ser austeros durante esos 50 años, tuvo que repasarlo mentalmente para hacerse una idea aproximada.
Un trozo de mineral valdría fácilmente cientos de millones de yenes, y dudaba que estuviera teniendo en cuenta lo que Karen consideraba una buena posición económica. Si se llevaban un trozo o dos a Ventormenta, podrían compensar a los nobles por el dinero que invirtieron en esta operación. Incluso podrían devolverles a esos avariciosos el doble de la cantidad original que les dieron para esta misión suicida. Al observar el mineral que cubría esta sección de cuevas, pensó que con lo que había allí podría comprar toda Ventormenta. Supongo que, además del precio, estas cosas son más valiosas por alguna otra razón, preguntó Ichigo. Debido a sus cualidades únicas. Este metal es raro porque normalmente no existe en este plano, sino en los planos elementales. Es un metal completamente ajeno al dominio que los elementales consideran su hogar, dijo Karen. Es increíblemente difícil de encontrar. He oído que incluso la Liga de Exploradores, en los últimos 2 siglos, solo ha hallado 5 kilogramos de este mineral en sus expediciones por los reinos del este. ¿5 kilogramos? ¿En 200 años? Eso es raro. ¿Qué puede hacer?, preguntó Ichigo. Forjarlo es prácticamente imposible, es resistente a casi cualquier tipo de manipulación y requiere una preparación exhaustiva. A menudo se necesita un maestro herrero, junto con un alquimista y un mago, y eso solo para convertirlo en una barra sin impurezas, dijo Karen. Después, se puede forjar en un escudo o un arma, y sea cual sea el objeto, es indestructible y se dice que es inmune a todas las fuerzas elementales. Eso sonaba impresionante, pero se preguntaba cuánto de cierto era y si podría compararse con su Zanpakuto. Estaba seguro de que eso iba a ser un problema más adelante, porque había tanto mineral allí que era imposible que alguien no lo explotara. Después de todo, el hierro negro había decidido usar 1 tonelada para crear una gran puerta, no se toma algo 10 veces más valioso que el oro y se convierte en una puerta. ¿Cómo es posible que haya tanto metal aquí?, dijo Karen. Me preocupa más la cantidad de metal que los hierro negro han empezado a usar, dijo Ichigo. La puerta de la entrada estaba hecha del mismo material. Si tienen suficiente para hacer una puerta, tienen suficiente para hacer armas y armaduras. Karen pareció comprenderlo. Si esto era lo que los hierro negro tenían a su disposición, se convertirían en una amenaza en el futuro. No una amenaza menor, sino una amenaza importante que podría derrocar a la Alianza. Si los hierro negro armaban a todo su ejército con este metal, serían prácticamente invencibles. De hecho, hasta que descubriera el verdadero poder de este metal, debía asumir que también podría representar una amenaza para él. Podemos dejar una nota cuando salgamos, o llevarnos un trozo de mineral al marcharnos, pero por ahora tenemos que concentrarnos en encontrar a Galen, dijo Ichigo, antes de sentir que algo se acercaba. Agarró a Karen y corrió rápidamente hacia una estalagmita. Se agachó e intentó quedarse quieto. Unos instantes después, sintió que el suelo temblaba cuando algo grande pasó a su lado. No lo vio bien, pero era enorme, debía tener el tamaño del sabueso demoníaco que había matado en el Retalaz. Sin embargo, este parecía mucho más peligroso, pues estaba en llamas y su cuerpo parecía estar hecho de roca fundida, babeando lava. Al percibir a la criatura, notó distraídamente que emanaba energía espiritual y en gran cantidad. Le sorprendió su poder, superior al de un Minos grande, le preocupaba que animales así anduvieran sueltos sin control. Mantuvo la cabeza baja, intentando concentrarse en ella, a la vez que intentaba contener su propia presión espiritual. Permaneció allí unos minutos, sin siquiera arriesgarse a salir hasta que ya no la percibiera, y cuando estuvo seguro de que se había ido, exhaló el aire que había estado conteniendo. Otra más, dijo Karen. Son 3 sabuesos, 2 gigantes y 8 elementales, dijo Ichigo, quien había empezado a contar los tipos de enemigos con los que se habían topado. No parecía haber mucha variedad allí abajo, pero no se quejaba. Quería evitar a toda costa meterse en peleas, lo último que deseaba era una que llamara la atención. Sobre todo después de lo ocurrido al enfrentarse al primer elemental que encontraron en el núcleo. A diferencia del que había combatido fuera del núcleo, estos eran más duros y difíciles de desterrar. Ichigo había contrarrestado al espíritu elemental con bastante facilidad, repitiendo la misma táctica que había usado con el primero, pero cuando su brazalete se hizo añicos, no desapareció. En cambio, permaneció allí y siguió atacándolo. Ichigo se sintió desconcertado y no supo qué hacer durante un rato.
Entonces se le ocurrió la idea de destruirlo con un Getsuga Tensou, lo cual pareció funcionar. Llegó a la conclusión de que tendría que intentar usar su poder espiritual para dañarlo. Es bueno saberlo, le preocupaba cómo iba a intentar cortar el fuego, pero eso ya no iba a ser un problema. Después de eso, tuvieron que huir. Sintió la presencia de muchas entidades espirituales que se acercaban, y dado lo difícil que podía ser un solo elemental, no quiso arriesgarse con lo que pudiera aparecer. No dudaba de poder enfrentarse a la mayoría de las criaturas de allí abajo, pero el problema era que no estaba precisamente preparado para lidiar con ese tipo de enemigos. Su Zanpakuto podía dañar espíritus, pero contra algo no físico como un elemental de fuego, requería usar su presión y energía espiritual para dispersarlos después de que sus brazaletes fueran destruidos. El problema era que si hacía eso atraería la atención equivocada, es decir, más elementales, y su experiencia pasada con ellos no había sido precisamente favorable. Recordó su enfrentamiento en Maraudon y el hecho de que casi muere a manos de un enjambre de gigantes. De entre todos ellos, los más fuertes son esos perros, después los gigantes y luego los espíritus elementales, dijo Ichigo. Los sabuesos parecían patrullar una zona determinada, él lo notó mientras se desplazaban y se topó con uno de ellos en una ruta. Probablemente eran los guardianes principales de los límites exteriores del núcleo. Mientras tanto, los gigantes permanecían inmóviles cerca de grandes pasadizos, probablemente entradas a las profundidades del núcleo. Desde allí, se toparon con espíritus elementales aleatorios cuyos movimientos no parecían seguir ningún patrón. Galen no habría entrado en el núcleo, no contra cosas como esta, reflexionó Ichigo. Además, no habría intentado entrar en el núcleo, sino en Ciudad Forja Sombría. Si nos mantenemos en el perímetro exterior, tal vez podamos encontrarlo. Una valoración razonable, y cuanto menos tengamos que luchar contra esas cosas, mejor, dijo Karen, respirando hondo. No creo tener la energía suficiente para un enfrentamiento prolongado. Continuaron su camino, deteniéndose cada hora para sacar agua, beber rápidamente y consultar el mapa con el pisapapeles mágico. Gracias a ello, podían trazar el mapa de la mayor parte de las secciones exteriores del núcleo sin tener que recordar a dónde ir. Si lo hacían bien, podrían regresar a la entrada si fuera necesario. El núcleo es más grande de lo que pensábamos, dijo Karen, mirando el mapa y viendo el camino que habían tomado. Habían llegado muy lejos y, de hecho, habían descendido más profundamente en la corteza terrestre. Este lugar seguramente tiene muchos niveles, quién sabe qué tan profundo es, murmuró Ichigo, molesto por tener que volver a subir. Deberíamos intentar encontrar una forma de ascender, de lo contrario no encontraremos la salida. Creían que Galen estaría acampado cerca de la salida hacia Ciudad Forja Sombría, era lo único que sabían. Pero si eso fallaba, también creían que si conocían ambas entradas, podrían encontrar a Galen entre dos puntos, siguiendo el camino más rápido entre ellos. El problema es que ni siquiera sabemos si Galen está cerca de esa salida o cerca del borde exterior del núcleo, respondió Karen con un suspiro. Tenemos mucho que explorar, pero no tenemos tiempo. Lo sé, pero explorar no es lo que necesitamos hacer, necesitamos encontrar dónde se refugiaría Galen. Ese es el principal problema, ni siquiera sabemos dónde podría estar. Ichigo murmuró, ¿a dónde demonios iría si necesitara refugiarse en un lugar como este? No se le ocurría nada parecido, al fin y al cabo, ¿cómo demonios se sobrevive en un lugar como este? Los magos pueden crear su propia comida y agua, pueden mantenerse frescos, pero todo depende de la cantidad de maná que tengan. Galen tendría que encontrar la manera de sobrevivir allí abajo, pero no tenía ni idea de cómo lo haría. Oye, si te quedaras atrapado aquí abajo, ¿cómo intentarías sobrevivir?, preguntó Ichigo. ¿Yo? Preguntó Karen, reflexionando un momento antes de responder. Intentaría buscar una línea telúrica. ¿Línea ley? Preguntó Ichigo. Corrientes mágicas que recorren la tierra, venas subterráneas llenas de energía arcana, fuente concentrada de maná. Creo recordar que, durante la Guerra de los Tres Martillos, el hechicero Tane Taurrizan utilizó las líneas ley que se movían dentro y a través de la montaña para invocar a Ragnaros, dijo Karen. Si encuentras uno de estos conductos, no te resultará difícil usarlo para subsistir. ¿Puedes encontrar uno?, preguntó Ichigo. Yo, murmuró Karen, pensando un momento antes de extender la mano y agarrarle la muñeca. Quítate el guantelete.
Chigo no le dio mayor importancia y se quitó el guantelete, mostrándole el guante sellador de maná que llevaba debajo. Era un regalo de Galen después de que lo salvara en Redrich, junto con la explicación de su aversión a las energías arcanas que lo protegía de los efectos negativos de la exposición a ellas. Gracias a eso, no tenía que preocuparse por enfermarse o verse gravemente afectado si le alcanzaba un hechizo mágico. ¿En qué estás pensando?, preguntó Ichigo. El guante dispersa las energías arcanas, desviándolas lejos de quien lo lleva puesto. Dependiendo de la concentración de esa energía, el guante reaccionará de forma diferente. Si encontramos un nodo, el guante debería reaccionar a su presencia, así podremos rastrear la fuente e ir hacia donde nos lleve. Si la seguimos hacia arriba, tal vez tengamos suerte y encontremos a Galen, dijo Karen, antes de dirigirse a una esquina y canalizar un hechizo. No vas a usar ningún hechizo, ¿verdad?, preguntó Ichigo, preocupado porque estaba usando su maná sin control. Necesito crear un pozo, o al menos algo que pueda contener agua, respondió Karen, haciendo lo que dijo y creando un pequeño recipiente con hielo que ya comenzaba a derretirse. Sacó el odre de agua del cinturón y vertió su contenido en el cuenco, incluso después de vaciarlo por completo en el platillo, el agua comenzaba a evaporarse. El hielo solo la mantenía fría hasta cierto punto, de hecho, ya podía ver cómo el agua empezaba a burbujear cerca de la superficie, lo que le hizo preguntarse cuán infernal sería aquel lugar. Fuera lo que fuese lo que estaba haciendo, tenía que darse prisa, esa agua no iba a durar mucho. Karen sacó entonces un cronómetro dorado con esfera blanca y un intrincado diseño de números y manecillas en su interior. Lo abrió, extrajo rápidamente una manecilla de los minutos y la colocó en el estanque. Sorprendentemente, flotó, y entonces él comprendió lo que estaba haciendo. Una brújula, murmuró Ichigo. Las energías arcanas se atraen entre sí, la mayoría de los artefactos y amuletos con magia poseen una propiedad única, suelen convertirse en imanes para la energía arcana, explicó Karen. Al tocar la mano, una vez dispersadas las energías arcanas, ésta buscará la fuente de energía arcana más cercana y de mayor tamaño. ¿No te apuntará directamente a ti?, preguntó Ichigo. Las energías arcanas deben estar en su forma más pura para poder ser absorbidas, el maná en el cuerpo es diferente. Piensa en el maná como agua y en las energías arcanas como vapor. El objeto no puede contener líquidos, pero sí puede almacenar energía, aclaró Karen, lo cual, pensándolo bien, tenía sentido. Ichigo se inclinó y tocó la manecilla dorada y negra de los minutos, vio cómo las energías arcanas se dispersaban sobre el objeto y se disipaban en el aire. Entonces la manecilla comenzó a moverse, retorciéndose y girando mientras intentaba encontrar una nueva fuente de energía a la que aferrarse, para reavivar su chispa perdida. Luego se detuvo y apuntó a lo lejos, él se giró y vio una pared al otro lado de la caverna. Por ahí, dijo Karen, agarrando la mano y volviéndola a colocar en el reloj. Ichigo se puso de pie y se dirigió hacia la pared, apoyando la mano contra ella con la esperanza de ver alguna reacción, pero no la hubo. Supuso que no sería tan sencillo, pero tenían una dirección. Sacó su mapa y lo examinó. Resopló con fastidio al ver que tendrían que adentrarse en territorio desconocido para encontrarla. ¿Qué fue lo que dijo Vergil? Las puertas del infierno están abiertas día y noche, el descenso es suave y el camino es fácil. Ichigo murmuró en voz alta, preparándose para el descenso. ¿De qué estás hablando?, preguntó Karen. Recuerdo un poema antiguo, aunque en realidad debería citar a Dante en lugar de a Virgilio, respondió Ichigo, decidiendo que sería mejor contarle las epopeyas de su propio mundo que simplemente atravesar en silencio aquella elegante caverna. Habló de Dante Alighieri, poeta de hace 700 años que escribió 3 epopeyas sobre el viaje de un hombre a través del más allá. Comenzando en el infierno, donde recorrería los 9 círculos del infierno, cada uno castigando a los condenados por un pecado específico. Luego, en el purgatorio, donde se encuentran las almas de los arrepentidos que buscan liberarse de sus pecados y obtener la redención ante los ojos del Señor. Y finalmente, el paraíso, el cielo, donde los virtuosos y redimidos vivirían en dicha y plenitud bajo la luz del Señor. Habló sobre algunos aspectos teológicos y el significado cultural de ciertos elementos de la historia, principalmente para dar una idea de la intención del autor. Karen parecía intrigada, ya que había dejado de quejarse del calor y, de hecho, estaba discutiendo con él las complejidades del poema. Le recordó un poco a la primera vez que lo leyó,
cuando no tenía ni idea de su significado y trataba de descifrarlo. La Divina Comedia había sido una lectura fascinante, la poesía y la cultura de la literatura occidental siempre le habían intrigado, y leer literatura extranjera era casi una afición para él. En ese momento, sin duda, estaba estableciendo paralelismos entre esto y la primera epopeya de Dante, el infierno. Si bien no era una comparación literal, después de todo, el infierno no era solo fuego y azufre, a veces era frío, a veces húmedo, pero la mayor parte del tiempo era simplemente repugnante. Ese tipo realmente odiaba a la gente de la que hablaba, le gustaba arrojar a sus enemigos políticos y a quienes le caían mal al infierno solo para mostrarles el dedo medio. A Karen le pareció interesante, sobre todo cómo funcionaba la fe monolítica del cristianismo, aunque su interpretación no era nada del otro mundo. No era cristiano ni católico, a pesar de que la familia de su madre tenía vínculos con Europa, era budista de corazón y, a pesar de lo que algunos pudieran pensar, lo practicaba bastante bien. De hecho, ella compartió algunos detalles sobre la Iglesia de la Santa Luz. Esta iglesia no adoraba a ningún dios, sino que se centraba más en la teología. Él descubrió que la fe tenía algunas similitudes con el cristianismo, sobre todo en sus principios y en la estructura de sus filas, pero la principal diferencia radicaba en que sus seguidores se adherían a tres principios: respeto, tenacidad y compasión. A partir de ahí, se encierra un significado y una comprensión más profundos. Le pareció bastante simple, pero a la vez profundo. Fue una buena manera de pasar el tiempo mientras buscaban la línea ley, lo cual estaba tardando más de lo previsto, parecía estar más adentro del núcleo de lo esperado. Pero eso era de esperar, si el núcleo tenía un centro, sería donde Ragnaros fue invocado, y ahí es donde debían estar las líneas ley para que su invocación pudiera tener lugar. A medida que avanzaban, continuaron hablando, al menos para intentar distraerse del calor y de los peligros que acechaban en cada esquina. No te consideraría una seguidora, dijo Ichigo, sonriendo levemente mientras la miraba. De ninguna religión, en realidad. Les aseguro que soy tenaz, dijo Karen. No es que te importe mucho, replicó Ichigo. ¿No necesitas aprender eso antes de llegar a la parte tenaz? Hay excepciones a la regla, respondió Karen. Por lo que dices, no es así, respondió Ichigo, porque, según se decía, ser tenaz no se trataba solo de esforzarse al máximo para ver cumplidos tus objetivos y deseos, sino también de asegurarte de cambiar el mundo para mejor. El respeto giraba principalmente en torno a establecer vínculos con las personas, tanto buenas como malas, y asegurarse de que la ira o las emociones negativas no contaminaran esas interacciones ni las opiniones de los demás. Era una forma de evitar dejar malas impresiones que pudieran enquistarse y causar daño en el futuro. La tenacidad consistía, en realidad, en fijarse una meta en la vida y aprender a ser resiliente ante los obstáculos. Era precisamente en este punto donde muchos fracasaban, pues en lugar de mantenerse firmes, se rendían o perdían la fe al no alcanzar sus grandes sueños o al sufrir algún percance. Karen era sin duda tenaz, dado su deseo de estar a la altura del legado de su abuelo, pero su forma de actuar dejaba mucho que desear. ¿Puedes culparme? He crecido con algunos de los individuos más despreciables que habitan Ventormenta, la única excepción fue mi hermano mayor. Que descanse en paz, dijo Karen, sacudiendo la cabeza. Tuve que cortar lazos con ellos para evitar la existencia devastadora de formar parte de su familia. Perdona que preguntara, dijo Ichigo, contenta de que, a pesar de sus problemas familiares del pasado, estos parecieran ser lo último en lo que pensaba. Hablando de la casa de los nobles, ¿conoces a un tal Dector Nefarious? No, el nombre no pertenece a la nobleza, y probablemente el apellido sea falso, afirmó Karen. ¿Estás seguro de que esta información es correcta? No tengo motivos para dudarlo. Gorsok está preocupado de que esto pueda ser una repetición del incidente de Maraudon, y si ese es el caso, yo también estoy preocupado, dijo Ichigo, sabiendo que si esto era una especie de repetición, lo que sucedió en Maraudon con la princesa Teradas no se compararía en absoluto con lo que ocurriría si Ragnaros escapara. Pero eso se hace bajo la premisa de que alguien está manipulando los acontecimientos, no puedes hacerlo solo, necesitas ayuda. Mucha ayuda, dijo Karen. ¿Quién podría hacer eso? Mencionó un clan que podría estar involucrado, aparentemente tienen vínculos con muchos grupos diferentes, los llamó él.
Comenzó Ichigo, tocando una pared e inmediatamente viendo una reacción, vio grietas brillantes fluir contra la piedra y filtrarse a través de la roca. Lo encontramos, dijo Karen, acercándose y apartando a Ichigo. Sus manos se apoyaron en la superficie, concentrada. Encontramos la línea ley. También puedo sentir su flujo. Mantén la mano cerca de la pared y empieza a caminar. Si nos mantenemos cerca, podremos avanzar con ella hacia un punto final. Ichigo alzó la mano y notó cómo las energías vibraban en el aire, las energías arcanas reaccionaban al guante y se dispersaban como niebla. La siguiente hora la dedicaron a seguir ese rastro, sin importar a dónde los llevara, lo cual resultaba difícil a veces, ya que la línea ley se movía de la pared al suelo y luego al techo. La perdieron de vista un par de veces, pero no por mucho tiempo, tanteando un poco resolvieron el problema fácilmente y finalmente avanzaron. Al mirar su mapa, que actualizaron con el pisapapeles mágico, estaban seguros de que ese era el perímetro exterior del núcleo fundido. La línea ley continuaba desde allí, y si tenían suerte, los llevaría a la salida hacia Ciudad Forjasombra o al lugar donde Galen podría haberse refugiado. Siguieron avanzando y finalmente llegaron a un lugar que mostraba señales de que había habido gente allí, pero ya no estaban vivos. Oh, no, dijo Karen, arrodillándose junto a los restos esqueléticos ennegrecidos de lo que probablemente era un mago. Este es el archimago Jarret, reconozco el collar y los dientes de plata. Era el segundo al mando de Galen. Ichigo miró a su alrededor y contó a unas 9 personas más allí abajo, no era una imagen agradable, pero también le infundió algo de esperanza. La fuerza de asalto inicial estaba formada por un grupo heterogéneo de 20 hombres, si tan solo la mitad moría, existía una buena posibilidad de que Galen y el resto lograran escapar. Al observar algunos de los cuerpos, notó que, por la forma en que habían caído, algunos indicaban que no habían muerto por el fuego, sus cuerpos se ardieron, sus ropas se incendiaron, pero sus muertes no fueron causadas por el fuego. Estos tipos habían sido abatidos, el daño en sus costillas lo dejaba claro, al igual que la falta de extremidades e incluso señales de decapitación. Habían entrado en contacto con algo, no eran enanos ni los elementales que habían visto a través del núcleo, ¿qué demonios había sido esto? Al mirar las paredes y el suelo, notó marcas que coincidían con las de cuchillas, así que había algo más por allí. Tenemos que seguir moviéndonos, probablemente Galen huyó cuando perdieron, podemos. Comenzó Ichigo, antes de sentir energía espiritual, 3 entidades se acercaban a ellos. Se giró justo a tiempo para ver algo que volaba hacia ellos, desenvainó a Zangetsu y se protegió justo cuando un rayo de energía oscura lo alcanzaba. Manteniéndose firme, dejó que el rayo rebotara sobre su espada, y su guantelete ayudó a disipar el hechizo dañino que casi lo alcanza. Había sido un ataque poderoso, lo que significaba que se enfrentaba a un hechicero muy fuerte, debía tener cuidado de no ser golpeado por lo que le lanzaran. Karen, ponte detrás de mí, dijo Ichigo, bajando su zanpakuto y observando detenidamente la amenaza que se acercaba. Eran 3, con cuerpos serpentinos y escamosos, no muy diferentes a los Naga, pero de color naranja y rasgos faciales más humanos. Además, eran el doble de grandes que él, de 12 pies de altura, y cada uno portaba una gran lanza plateada. A pesar de su apariencia de carne y hueso, percibió energía espiritual en ellos, por lo que probablemente eran sirvientes del Señor del Fuego. En cuanto a poder, eran bastante poderosos, quizás cerca del nivel de teniente, pero nada que no pudiera manejar, incluso siendo 3. Un intruso, un mago y un muchacho, no, una especie de espíritu. Dijo la serpiente líder, deslizándose hacia adelante y acariciándose el tentáculo en la cara. No eres como los demás, eres algo más, algo diferente. ¿Ustedes son los responsables de esta masacre?, preguntó Ichigo, cargando a Zangetsu sobre su hombro e indicándole a Karen que retrocediera. Sí, cualquiera que profane el dominio del Señor del Fuego debe ser purgado, pues este es su reino y nadie puede poner un pie aquí sin su permiso. Dijo la criatura. Pero no son todos, ¿verdad? ¿Dónde están los demás?, preguntó Ichigo. Huyeron, escaparon de mí y de mis guardias, ahora me veo obligado a darles caza, dijo, gruñendo al hablar. Un insulto a un caminante de las llamas como yo, un siervo del mismísimo Señor del Fuego, obligándome a dar caza a seres inferiores, está muy por debajo de mi dignidad. Supongo que eso significa que no los has encontrado a todos, es bueno saberlo, dijo Ichigo, apuntando con Zangetsu hacia adelante y preparándose para luchar.
Ahora ven a por mí, tu cacería termina aquí. Con mucho gusto, pequeño fantasma. Dijo la serpiente, deslizándose rápidamente hacia adelante y luego blandiendo su gran lanza contra él. Ichigo se preparó y sintió como sus huesos temblaban por el golpe. Había sido un golpe tremendo. Estos tipos no eran cualquiera, y si tuviera que adivinar su nivel de poder, diría que no eran simples peones. El hecho de que fueran varias veces más grandes que él probablemente también influyó en su fuerza. Cualquier humano normal habría muerto sin apenas resistencia por parte de uno de ellos. Al mirar a la derecha, vio al segundo Flamewaker flanquearlo y atacarlo. Ichigo apartó la lanza de su Zanpakuto y retrocedió de un salto. Mientras recuperaba algo de espacio, una ola de fuego lo sorprendió, envolviendo a las dos serpientes. El fuego las cubrió y siguió avanzando. El tercer Flamewaker obviamente pretendía asfixiarlo con sus llamas mientras combatía con los otros dos. Retiró a Zangetsu y luego se lanzó hacia adelante, liberando una ráfaga de energía espiritual contra el fuego que se aproximaba, haciéndolo retroceder y salvándose de ser consumido. Aunque confiaba en que esta armadura lo mantendría a salvo, no quería correr ningún riesgo. Estar rodeado de fuego y no poder ver a través de él era tan peligroso como estar ciego. Era como quedar atrapado en medio de una cortina de humo ardiente que probablemente le quemaría los ojos. Los tres Flamewakers salieron disparados del fuego y atacaron. Ichigo esquivó sus golpes y contraatacó cuando pudo. Sin embargo, descubrió que se complementaban sorprendentemente bien. Sus tácticas se basaban en coordinar sus ataques para derrotar a sus oponentes. A pesar de su aparente arrogancia, no eran tontos y lo tomaban en serio. Uno lo atacó y lo mantuvo inmóvil mientras otro lo flanqueaba para intentar asestarle un golpe. Cuando esto falló, el tercero intervino y lo atacó mientras retrocedía, con la intención de detenerlo o sorprenderlo en la retaguardia. También variaron sus tácticas, lanzando hechizos para obligarlo a retroceder hacia los tres o mantenerlo a su alcance. Estaban experimentando y tratando de desequilibrarlo. Ichigo giró y asestó un fuerte golpe. Su arma se detuvo en seco al impactar contra el asta de la lanza. Notó que el metal no tenía marcas en su superficie ni se deformó con el impacto. También percibió una sutil presión espiritual proveniente del arma. Era Elementium, y podía resistir el ataque de Zangetsu. Desconocía si su poder espiritual podría atravesarla, así que no quiso arriesgarse a probarla. Sabía que el tiempo se le acababa y necesitaba terminar la pelea rápidamente. Armándose de valor, redobló sus esfuerzos para intentar contraatacar a los tres Flamewakers, esquivando sus golpes con agilidad, hasta que uno de ellos le asestó un golpe. La hoja se clavó en su hombrera, y vio cómo la punta de la lanza atravesaba el metal con facilidad y derretía los bordes del acero. Al ver esto, Karen reaccionó, lanzando una lluvia de carámbanos contra una de las serpientes, que no reaccionó bien a su ataque y centró su atención en ella. La vio acercarse y atacarla, lo que le provocó un nudo en el estómago, pero ella lo esquivó con una explosión de velocidad y contraatacó. Eso lo sorprendió, ella no solía ser tan rápida ni tan buena en el combate cuerpo a cuerpo. Entonces, ¿cómo lo lograba? No importaba, se reprendió a sí mismo, tenía que acabar con esos dos rápidamente o Karen estaría perdida. El hecho de que pudiera esquivar uno o dos ataques no significaba que fuera a derrotar a una serpiente de 3,5 metros con una lanza capaz de fundir metal encantado para resistir ese tipo de castigo. Mientras los dos Flamewakers se acercaban, esquivó el ataque del primero y contraatacó con un Gatsoga Chanso, lanzando al atacante hacia atrás. Sus escamas se rompieron por la fuerza del impacto, dejando al descubierto el tejido blando vulnerable y ligeramente magullado. El Flamewaker siseó y aulló de rabia, Ichigo lo ignoró y se giró hacia el otro Flamewaker mientras éste atacaba. Ichigo lanzó un amplio golpe y apartó la lanza, dejándola clavarse en el suelo a su lado. Observó que, al hundirse en la roca, la piedra se derretía. Cuando la serpiente retiró su arma, Ichigo extendió la mano y la agarró. No creyó poder sujetarla, y tenía razón, pues fue arrastrado por los aires. Eso era lo que quería, ahora estaba bien cerca de donde quería estar, pudo planear y aterrizar en su hombro. Posado en el hombro del ser elemental, retiró a Zangetsu y con un movimiento casual abrió el cuello del Flamewaker. Sus escamas se desprendieron de su carne y la carne debajo fue cortada con poca resistencia. Soltó la lanza y se llevó la mano al cuello sangrante, tratando de contener el flujo de su sangre hirviente, mientras se ahogaba. Ichigo aterrizó de pie y dirigió su atención al primer Flamewaker que había herido.
A pesar de que le habían arrancado la mayor parte de las escamas del pecho, se lanzó hacia adelante sin importarle su herida, gruñendo mientras alzaba su lanza para estrellarla contra él. Ichigo pateó la lanza desechada del otro Flamewaker. Por su tamaño, el arma habría sido más apropiada como lanza de justa. La giró hacia la serpiente que cargaba y, con una ráfaga de zumpo, se abalanzó sobre ella. La lanza atravesó el pecho del Flamewaker, quien dejó escapar un suspiro de dolor e incredulidad antes de desplomarse hacia adelante. La lanza que le había clavado comenzó a disolver su cuerpo, cocinando lentamente la carne de su torso hasta convertirla en algo que podría considerarse bien hecho en un restaurante de lujo. Pero no le dio mucha importancia, pues solo la vigiló el tiempo suficiente para asegurarse de que estuviera muerta. Tras confirmarlo, junto con la que le había abierto el cuello, lo único que quedaba era la que había ido tras Karen. Se apartó de ellos y se acercó para ayudar a su amigo. Karen, gritó, girándose y corriendo hacia ella, pero para su sorpresa, ella estaba bien. De hecho, le iba bien. Tras congelar el arma de Flamewaker dentro de un bloque de hielo, aunque éste se derretía rápidamente, ya que el calor ambiental, junto con el encantamiento de la lanza, estaba desintegrando el hielo mágico, no se quedó quieta. Aprovechando la inmovilidad de su enemigo, lanzó una continua oleada de magia gélida, cubriendo su cuerpo de hielo e intentando congelarlo. O, más probablemente, lo mantendría bajo control hasta que pudiera acudir en su ayuda. ¿Crees que puedes someterme? Apaga mi fuego, gritó la serpiente. Soy Gehennas, uno de los señores del fuego elegidos, entre la élite de los despertadores de la llama. No me doblegarán con semejante. El ahora llamado Flamewaker no tuvo oportunidad de terminar su alarde cuando Ichigo cargó contra él y le cortó ambos brazos con dos rápidos tajos, dejando al bastardo aullando de dolor y rabia. Aprovechando la oportunidad, Ichigo saltó sobre el asta de la lanza enfundada y se abalanzó sobre el maltrecho Flamewaker, clavándole Zangetsu en el pecho. Emitió un gorgoteo y sangre hirviente brotó de la herida y de su boca, cayó hacia atrás y se desplomó muerto al suelo. Tras girar su espada y obtener un último espasmo de la criatura elemental, la retiró. Ichigo respiró hondo varias veces, sintiendo como el aire caliente le resecaba la garganta y la irritaba. Se giró hacia Karen y la vio haciendo lo mismo. Buen trabajo conteniéndolo. Ichigo la elogió, realmente impresionada de que hubiera podido contenerlo sin mucha dificultad, especialmente teniendo en cuenta sus limitadas reservas mágicas. Él notó que a ella solo le quedaba un frasco de poción de maná. He tenido ayuda, dijo, mostrando el reloj de bolsillo. Está encantado con magia temporal, lo que me permite alterar el flujo del tiempo a mi antojo, acelerar mis movimientos a través del tiempo y mantenerme un paso por delante de cualquiera que se me cruce. ¿Era un artefacto impresionante, ralentizar el tiempo para poder moverse más rápido que nadie? ¿Quién no querría eso? Nunca se había esforzado por comprender ni profundizar en la mecánica de la magia, algo que empezaba a lamentar. De hecho, ni siquiera se había planteado investigar sobre Kido, otro arrepentimiento que volvía a atormentarlo. Aprender sobre eso sin duda le habría sido útil, al fin y al cabo, sería más fácil enfrentarse a los enemigos a distancia cuando acercarse era demasiado peligroso. Como por ejemplo, vagar por una caverna llena de elementales hechos de fuego y lava. Sí, eso habría sido genial. Bien podría añadirlo a la lista de cosas que necesitaba leer. Sigamos adelante, intentaré encontrar. No pudo decir ni una palabra más antes de darse la vuelta, sintió que más presencias espirituales se acercaban, que tenían muchos enemigos en camino. Un instante después, sintió que venían más de otra dirección, mucho más, de hecho, podía sentirlas venir de todas partes. Estaban rodeados. Tenemos ataques entrantes. Muchos ataques entrantes, dijo Ichigo, extendiendo su guante para intentar localizar la línea ley. ¿De dónde vienen? Preguntó Karen, alzando su bastón y mirando a su alrededor frenéticamente. Por todas partes. Ichigo gruñó. No había muchas vías de escape, todos los pasadizos estaban bloqueados y les esperaba un buen lío. Intentaré encontrar. No hay tiempo. Tenemos que huir, dijo Karen. A Ichigo no le gustaba que estuvieran dejando atrás a su única pista, pero quedarse a luchar no era una opción, así que concentró sus sentidos en contar cuántos se interponían en su camino.
La mayoría de los grupos que se acercaban eran de 5 o más, desde espíritus elementales hasta esos grandes perros de lava. La mayoría, aunque no todos, percibió que 3 espíritus elementales se acercaban por un mismo camino. A esa, la superamos todas y llegamos a un lugar seguro, dijo Ichigo, volviéndose hacia Karen y cargándola sobre su hombro. Ella no emitió ni un sonido mientras él planeaba cargarla como un saco de patatas, pero estaba seguro de que si hacía algún comentario, ella se quejaría. En lugar de pensar en esa pequeña y graciosa idea, se dirigió a aquella caverna y corrió hacia ella, y al cruzar el umbral vio a los elementales acercándose. 3 grandes espíritus elementales gruñeron al verlo, a lo que él respondió con un Getsuga Tensou. Los 3 fueron destrozados por unos segundos, dándole tiempo suficiente para escapar del pequeño ejército de criaturas elementales que lo perseguía. Avísame cuando ya no nos estén molestando, le gritó Ichigo a Karen. Sigue corriendo. Lo más rápido posible, gritó Karen. No hizo falta que se lo dijeran 2 veces, podía presentir lo que le perseguía. Solo podía compararlo con ser perseguido por una docena de minos grande. Pero estos estaban en llamas y escupían lava, así que esto era aún peor. Para mantenerse a salvo de lo que venía detrás, necesitaba usar Zumpo de vez en cuando, sobre todo porque se les acercaban más enemigos. La pelea anterior había provocado un gran revuelo, todo el mundo sabía que estaban allí y quería matarlos. Una parte de él quería detenerse y contraatacar, pero con Karen presente, probablemente la matarían. Si pudiera llevar a Karen a un lugar seguro donde esconderse, tal vez podría lograrlo, pero no estaba seguro de poder enfrentarse a todos esos bastardos a la vez. Voy a intentar encontrar algún sitio donde puedas esconderte, no podemos seguir huyendo de ellos, dijo Ichigo. ¿Puedes luchar contra todos ellos? Preguntó Karen. No tengo otra opción, si es necesario, usaré el Bankai. Respondió Ichigo, con la esperanza de poder usarlo todavía. ¿Es seguro? Preguntó Karen. Eso era lo que le preocupaba, desde que regresó de Maraudon, nunca había intentado comprobar si aún podía usar el Bankai. ¿Seguiría funcionando la bendición de Veles? No sabía si el espíritu primordial le había arrebatado el poder que fortalecía su cuerpo y le permitía usar el Bankai de forma segura. Estaré bien, respondió Ichigo, reacio a compartir sus preocupaciones con ella. Si era lo suficientemente rápido, podía lidiar con los elementales y deshacer su Bankai antes de que causara algún daño permanente. Siguió corriendo, teniendo que girar varias veces para evitar a los elementales, buscando algo que pudiera usar para guardar a Karen mientras luchaba contra esos bastardos. Dobló una esquina y se lanzó hacia adelante, pero se detuvo al sentir presencias que venían de delante. Estaban frente a él y venían por donde él acababa de venir, bajaban uno tras otro, y eran muchos más que antes, y no había muchas vías de escape viables. Mierda. Bien, busquen algún sitio también. Dijo Ichigo, dejando a Karen en el suelo e intentando decirle que buscara dónde esconderse. Por aquí. Ichigo se giró y, para su sorpresa, vio un rostro familiar que lo miraba fijamente, el rostro demacrado y enrojecido de Galen Roncrust. Les hizo señas para que se acercaran rápidamente, no protestaron y corrieron hacia él. Ichigo se giró y corrió hacia la pared cercana, atravesándola. Ambos se miraron e hicieron lo mismo, cruzando rápidamente el muro y llegando al otro lado, donde se encontraron en un túnel oculto. Al mirar hacia atrás, vieron una pared transparente, como una barrera que ocultaba aquel pasadizo. Un instante después, vio pasar a varios elementales junto con un gran perro que salivaba lava. Menos mal que lograron escapar a tiempo, estaban a punto de librar su última batalla. No sabía si habrían salido ilesos. Se apartaron de la barrera y siguieron a Galen mientras avanzaba por el túnel. Nadie habló durante unos instantes, principalmente por temor a ser escuchados. No fue hasta unos minutos después que Ichigo decidió saludar al mago. Galen, me alegra verte con vida, dijo Ichigo, al notar que el mago llevaba una prenda muy interesante. Parecía cuero. ¿Había estado cazando y matando a esos grandes perros de caza y se había hecho una capa? Tenía que admitir que eso lo impresionaba, enfrentarse a un espíritu tan poderoso no habría sido fácil para un humano normal. Ni siquiera para uno que fuera mago. Tengo suerte de estar vivo, al igual que el resto de mis compañeros, pero aún está por verse cuánto tiempo más.
Ven, el campamento está justo delante, podemos hablar allí, dijo Galen. Unos minutos después llegaron al campamento, cuya entrada estaba cubierta por una enorme piel. Al abrir la cortina, se llevaron una sorpresa. No sabía si Galen estaba siendo demasiado optimista, porque no parecía gran cosa, más bien parecía una choza. Habían levantado tiendas de campaña destartaladas que parecían haber sido talladas con las pieles de esos grandes perros, similares a la vestimenta que llevaba Galen, junto con la enorme cortina que cubría la entrada. Había 6 magos merodeando, realizando algunas tareas sencillas, cosiendo retazos de cuero y repartiendo pequeñas porciones de carne y pan. Al fondo, divisó una gran hoja de latón con una runa ardiente grabada en su superficie. No pudo discernir su propósito, pero percibió que emanaba energía espiritual. No fue mucho. Pero lo que sin duda lo hacía atractivo era el aire fresco. Cuanto más se acercaban al campamento, notaban que la temperatura descendía bruscamente. Al pasar la cortina que ocultaba el campamento, les sorprendió una ráfaga de aire fresco tan agradable que ambos se detuvieron para disfrutar de la sensación. Pasar 5 días atravesando el calor de las estepas ardientes, luego la montaña roca negra y finalmente el núcleo. Incluso con la protección que le brindaba su armadura, agotaba las facultades mentales de cualquiera, tal vez podría descansar un poco allí. Oh. Por la luz. Cuánto he echado de menos el frío, dijo Karen, sonando tan aliviada de poder sentir algo más que un calor sofocante. Se preguntaba qué tan bien funcionaría su poder de hielo allí abajo, porque incluso cubierta de hielo y escarcha, seguía sofocada. Lo cual, una vez más, lo alegró de haber pagado el oro extra para evitar que se le cocinara el trasero dentro de la armadura. Parece que has estado de caza, dijo Ichigo. Aquí abajo nos conformamos con lo que podemos encontrar. Lamentablemente, esos sabuesos del núcleo solo tienen cuero, el resto es prácticamente inútil para nosotros, declaró Galen. Si tuvieran algo de carne, podríamos haber sobrevivido. Ahora mismo, sobrevivimos con raciones y la comida que podemos conjurar. Los guió por el campamento hasta su tienda, la mantuvo abierta y les permitió entrar. Se sentaron en el suelo y observaron cómo Galen se quitaba la capa y dejaba escapar un suspiro cansado, no llevaba su túnica habitual. Solo una camisa y unas mallas, lo que evidenciaba aún más que había perdido bastante peso. ¿Qué pasó?, preguntó Ichigo. Hemos estado sobreviviendo aquí abajo durante 3 semanas, no teníamos suficiente comida y lo poco que podíamos preparar no era suficiente para saciarnos, dijo Galen, sacudiendo la cabeza. Ichigo recordó que los alimentos creados con maná generalmente no tenían las mismas cualidades que la comida normal, a menudo tenían el mismo sabor y textura, pero carecían de todos los nutrientes y proteínas que el cuerpo necesita. Además, no todos los magos pueden preparar cualquier tipo de comida, ya que suelen requerir muchos conocimientos previos o un pergamino que sirve como base para crear alimentos más complejos. Pero aún así, aunque prepares una cena de pollo con magia, no obtendrás la misma cantidad de nutrientes de un pollo entero que de una sola pata. Por eso se usaba principalmente para complementar una comida, en lugar de ser un alimento básico, de hecho, se utilizaba más como una forma de transferir maná de una persona a otra. Al menos así lo explicaba Karen. ¿Cuánta comida te queda?, preguntó Ichigo. No mucho, dijo Galen. ¿Tienes algo que puedas darme? Sí, tengo embutidos y queso, dijo Ichigo, metiendo la mano en su bolsa y sacando todo lo que tenía. Tómenlo todo, denlo a todos. Gracias, dijo Galen, aceptando la ofrenda. Al notar que el mago miraba la carne de raptor con evidente hambre, la enviaré enseguida, pero por ahora tenemos cosas que discutir. ¿Cómo llegaste hasta aquí?, preguntó Ichigo. Supongo que lo hicimos igual que tú, respondió Galen. Entramos por la puerta de la carretera de Hierro Negro, nos ocultamos y cruzamos la puerta sin que nos vieran. Sí, básicamente volé su puesto de mando y lo abrí yo solo, respondió Ichigo, pasándose la mano por el pelo mientras confesaba cómo habían entrado. Después de eso, el resto fue a Ciudad Forja Sombría a rescatar a Moira. ¿Rescatar a Moira? ¿Moira Barbabronce? ¿Viniste tras los enviados a rescatar a la princesa enana?, preguntó Galen, asintiendo con la cabeza mientras ella le acariciaba la barbilla. Inteligente, eso sin duda te habría facilitado llegar hasta aquí. Un momento,
¿no te enviaron a ti mismo aquí para encontrar y rescatar a Moira? Preguntó Karen. ¿Rescatarla? ¿De qué estás hablando? Si quisiéramos rescatar a la princesa, intentaríamos infiltrarnos en la ciudad en lugar de entrar en el núcleo, dijo Galen. Se decía que había una segunda entrada al núcleo que conectaba con el Palacio Imperial en Ciudad Forjasombra, afirmó Karen. Nunca había oído hablar de esto, dijo Galen. Además, como ya dije, nunca vine aquí para intentar rescatar a Moira Barbabronce. Ahora Ichigo estaba confundido. Si no lo habían enviado allí para rescatar a Moira Barbabronce de los Hierro Negro, ¿por qué estaba allí en primer lugar? Reflexionando sobre ello, empezó a atar cabos. Mayara Ala Brillante nunca conoció a Galen ni envió información a Ventormenta. La mayor parte de la información que tenían sobre Galen provenía de la nobleza, algo que ahora empezaba a ponerse en duda. ¿Por qué te enviaron aquí abajo?, preguntó Ichigo. Investigar el núcleo. Nuestro trabajo consistía en explorar este dominio bajo el pretexto de que los Hierro Negros se estaban preparando para la guerra. De eso puedo asegurarles a todos que están en pie de guerra, declaró Galen. Y que tienen acceso a magia y recursos que Ventormenta no puede igualar. Eso lo confirmó, no estaba allí para rescatar a Moira, lo habían enviado para explorar el lugar, pero ¿cómo demonios sabía alguien algo de aquí? La mayoría de la gente en Ventormenta no sabía que Ragnaros seguía por ahí, ni siquiera Mearop Radwin sabía nada de Ragnaros ni del núcleo de magma. Era la única fuente fiable de información que tenían allí abajo, pero solo había podido infiltrarse en las afueras de la ciudad para escuchar conversaciones en una taberna, así que no era precisamente una fuente inagotable de información oculta. Además, no estaba allí para recabar información, sino para recolectar reliquias que se encontraban en esas cavernas y en las regiones aledañas. Sin embargo, por lo que reveló, nunca había dado detalles sobre las defensas de la ciudad ni había mencionado la existencia de una entrada y salida secundarias al núcleo fundido. Confirmó su existencia, que se ubicaba bajo el Palacio Imperial, pero jamás había compartido esa información con nadie. Solo la había oído de pasada, algo sobre un mayordomo que había ascendido desde el núcleo para exigirle algo al emperador Taurisan. Alguien nos ha engañado, murmuró Ichigo. En cualquier caso, fue bueno que viniera aquí para verlo con mis propios ojos. El núcleo está repleto de valiosos recursos que convertirían a los Hierro Negro en una amenaza que rivalizaría con toda la alianza, dijo Galen. Las cavernas son ricas en minerales preciosos, especialmente elementium. Seguramente viste los yacimientos y vetas mientras me buscabas. Sí, lo hicimos. ¿Cómo es posible que haya tanto?, preguntó Karen. El núcleo fundido tiene una conexión estable con las tierras de fuego, el plano elemental del fuego, por lo que cada vez más seres elementales están cruzando al plano físico. Con ellos llega el poder de ese plano, y lo que he notado es que el elementium parece estar formándose a un ritmo acelerado. Sea cual sea la razón, parece que las energías espirituales que hay en esta caverna se están uniendo a los minerales de las paredes y formando mena de elementium, dijo Galen. Ichigo se sorprendió al oír eso. Al parecer, la energía espiritual era la clave para la formación del elementium. Pero eso era una preocupación menor en ese momento, no tenían tiempo que perder, tenían que salir de allí. Tenemos que salir de aquí, ir a la salida hacia Ciudad Forja Sombría. Si salimos del núcleo podremos teletransportarnos a un lugar seguro, dijo Ichigo. ¿De dónde sacaste esa información?, preguntó Galen, aparentemente sin saber que tal cosa existía, otra cosa que Ichigo tuvo que archivar como sospechosa. Aunque pudiéramos hacerlo, no podemos irnos, no ahora, no después de lo que hemos descubierto. ¿Te refieres a Ragnaros?, preguntó Ichigo. Veo que lo sabes, entonces entiendes por qué debemos quedarnos y velar por su destierro, dijo Galeno. ¿Estás bromeando? No hay manera de que pueda enfrentarme a algo así, aunque lo diera todo, no sería suficiente. Ichigo dijo que luchar contra el Señor del Fuego era algo que no podía hacer, se había enfrentado a algunas de las fuerzas más poderosas de su propio mundo y apenas había salido ileso de muchas de esas batallas. Ragnaros era un nivel de poder al que nunca se había enfrentado. Había sentido una presencia y un poder similares en potencia y fuerza, pero estaba seguro de que no podría vencerlo. Teradras necesitaba el Bankai para igualarlo, y luego su máscara para obtener ventaja. Este tipo estaba a un nivel tan superior que ni siquiera podía empezar a explicarlo. No tendrás que hacerlo, respondió Galen,
sonriendo levemente mientras se ponía de pie. Tenía el presentimiento de que vendrías por mí y había estado apostando por tu llegada y por lo que se necesitaría para derrotar al señor elemental. Salió de la tienda llevándose la comida consigo, y Ichigo y Karen lo siguieron. Galen dejó la comida con un compañero, quien recogió la carne y la olió, soltando una carcajada mientras se la llevaba. En las 3 semanas que llevo aquí abajo, he intentado averiguar cómo el señor elemental ha permanecido activo durante tanto tiempo, y lo he descubierto, dijo Galen, acercándose a la hoja de bronce con runas llameantes grabadas en su superficie. Esta es una runa de protección, conocida como Blas, una de las 7 runas que existen en el núcleo fundido. Extrae su poder de las líneas ley que le confieren poderosos efectos mágicos. Ichigo dio un paso al frente y miró la placa, que mostraba 2 I y una V invertida. No tenía ni idea de lo que significaba, pero sí percibió un gran poder en ella, un poder inmenso, de hecho. ¿Qué hace?, preguntó Ichigo. Blas significa protección, puede potenciar el aura protectora alrededor de una persona y hacerla resistente al daño, dijo Karen. La placa es de latón, pero las letras son de Elementium, lo que realmente aumenta el poder de las runas. Podría hacer que alguien fuera prácticamente indestructible. Así es. El elemental contra el que luchamos aquí era un elemental de fuego recubierto de tierra, su cuerpo era fuerte y muy resistente. Por suerte, ese tipo de mejora tiene limitaciones según quien la use, dijo Galen. Pero no todo es igual, su uso suele depender de quien la utilice. Por ejemplo, la protección que tenemos ahora aquí, gracias a que la runa repele el calor, nos permite sobrevivir en este lugar. Así es como lo hizo, alteró la runa o la forma en que se usaba, es bueno saberlo. ¿Y cómo funciona esto?, preguntó Ichigo. Estas runas conectan con Ragnaros, en el santuario interior del núcleo, y cada una le ofrece algún tipo de protección. Las 7 runas de protección ayudan a mantener al Señor del Fuego anclado aquí, en el plano material. Si destruimos cada una de ellas, podremos obligar a Ragnaros a regresar a las tierras de fuego, dijo Galen. ¿Podrían deshacerse de Ragnaros sin tener que luchar contra él? Ichigo estaba sorprendido, no esperaba que fuera tan fácil, no podía ser tan sencillo, pero si esto les daba una oportunidad, debía considerarlo cuidadosamente. Entonces, si eliminamos todas estas runas, desaparecerá, literalmente será arrojado de vuelta a las tierras de fuego. Sin pelea, solo volverá a casa cabreado, preguntó Ichigo. Debería bastar, un señor elemental no puede mantenerse por sí mismo, podemos desterrarlo sin siquiera arriesgarnos a una confrontación. Ichigo miró la runa ardiente por un instante, reflexionando un momento y preguntándose si valía la pena intervenir. Tras sopesar la situación, supo que si no hacía nada, ese bastardo probablemente se convertiría en una amenaza en el futuro, y una de la que no se librarían tan fácilmente. Vale, ¿qué hacemos? XXXXXXXXX. Kalimdor, el desolado, Masanshi, Lago Saraes, Lago Dumont. A Chromie le resultaba bastante tediosa esta línea de investigación. Encontrar a esta persona ha resultado ser lo más difícil que ha tenido que hacer en su larga vida, incluso siendo una investigadora temporal. Había trabajado en muchos casos donde tuvo que rastrear y lidiar con fuerzas que alteraban la línea temporal. Pero encontrar a esta persona estaba resultando muy difícil, sobre todo debido al caos provocado por las numerosas alteraciones en la línea temporal. Pero había descubierto algunas cosas, la mayoría de las cuales destrozaron por completo sus expectativas para esta investigación. Su investigación había dejado muchos cabos sueltos y muchas preguntas sin respuesta, sin poder encontrar la anomalía que buscaban ni los motivos que la impulsaban a alterar la línea temporal. Inicialmente, cuando le asignaron esta misión, pensó que tenía un objetivo claro que cumplir. Pero parece que subestimó enormemente las motivaciones de los infinitos, pues sus planes escapaban a la comprensión de su mente. Inicialmente, ella sospechaba que existía una segunda anomalía similar a Abraxas, que andaba por ahí provocando alteraciones en la línea temporal. Había detectado su presencia en múltiples ocasiones, causando alteraciones a su paso, desde ayudar a Codexia a liberar a Druantia, salvar a Galen Roncrast y a la gente de Stonewatch, hasta derrotar recientemente a la princesa Terarras. Estas acciones habían provocado importantes repercusiones a lo largo del tiempo, que habían cambiado muchos desenlaces importantes para el destino del mundo.
Pero lo que estaba descubriendo era que estas alteraciones eran solo la punta del iceberg. Si bien conocía docenas más, y algunas eran incluso más profundas, se había topado con información que no podía descifrar. La hipótesis original era correcta, el infinito había colocado de alguna manera un escudo temporal sobre alguien que alteraba los acontecimientos en Azeroth. La premisa era que esta persona modificaba, leve o gravemente, la línea temporal para desencadenar eventos trascendentales. El escudo la protegería de la mirada del bronce e impediría que sus acciones futuras fueran determinadas. Habían pensado que un solo individuo era el responsable, porque los cambios en la cronología a menudo coincidían con cierta proximidad entre sí. Pero tras una exhaustiva investigación, descubrió que estaban completamente equivocados. Esto no fue obra de un solo agente, simplemente lo simularon. En realidad, fue mucho peor de lo que ella imaginaba. Lo que no se dieron cuenta fue que había más de una anomalía, un individuo protegido por un escudo temporal que alteraba la línea temporal. De hecho, cientos de personas habían sido hechizadas con este hechizo, y todas mostraban señales de haber sido afectadas por la magia temporal. Esto no tiene sentido, reflexionó Chromie en voz alta. ¿Por qué usarlo así? ¿Cómo es que no nos dimos cuenta antes? ¿Cómo es posible que esto se haya mantenido oculto durante tanto tiempo? La idea del escudo temporal era asegurar que tu presencia en el pasado, presente o futuro no provocara alteraciones indebidas en la línea temporal. A pesar del poder e influencia de los dragones de bronce, ha habido casos en los que llegar o interactuar con el pasado o el futuro puede cambiar las cosas, ya sea mínimamente o de forma catastrófica. Simplemente aparecer allí puede provocar cambios inmediatos, incluso sin intención alguna, razón por la cual existía el escudo. Un dragón de bronce es una entidad anómala en la corriente temporal, cuyas acciones y comportamientos difieren enormemente de los de las razas mortales, ya que es consciente de la maleabilidad del tiempo y de lo que puede hacer con él. Esto significa que su mera aparición puede provocar que la corriente temporal se estremezca literalmente, desviándose en direcciones aleatorias sin rumbo fijo. Por eso lo usan antes de todo un periodo de tiempo, para asegurarse de que su llegada no cause alteraciones en la línea temporal. Lo que no se debe hacer es aparecer de repente, cambiar la línea temporal al llegar y luego activar el escudo y revertirla. Eso provoca un caos total, e incluso si su trabajo es proteger y preservar la línea temporal, hay maneras de hacerlo. Cuando una línea temporal se desvía de su curso previsto, estás ahí para reconducirla. Como asegurar que cierto orco escape de un campo de internamiento, o que un mago loco cree un portal a otro mundo, o incluso garantizar que una batalla crucial por el destino del mundo se desarrolle según lo planeado. Los escudos temporales están diseñados para asegurar que tu interferencia y manipulación de la línea temporal no provoquen cambios y distorsiones incontrolables de inmediato, sino que ésta se mueva lentamente a medida que realizas las alteraciones. Así es como funcionan. Cuando un dragón de bronce activa este escudo y entra en la línea temporal, esta no se verá afectada por esta nueva presencia que apareció repentinamente y que va a provocar todos estos cambios, o posibles cambios que podría haber provocado. Por eso le preocupó encontrar a muchos que habían sido afectados por los escudos temporales, que les habían dejado una marca incluso después de haberse disipado. Como la centinela Sigiria y Anaesia, la primalista Codexia Fairchild, los altonatos Caleb Greenearth, Tilarwin y Mayuinet, junto con los nobles ya fallecidos con quienes alguna vez sirvieron. Todos ellos alguna vez tuvieron un escudo temporal sobre sí, todos ellos en algún momento estuvieron protegidos de su vista. Esto era preocupante. Porque cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que algo andaba muy mal en todo aquello. Recordó un momento de hacía muchos meses, cuando se encontraba en Dire Maul observando a los señores del terror, mientras estos se apoderaban de la parte oriental de la ciudad. Habían matado a Alcin el forjador de madera y tomado el control de sus fuerzas, estableciendo una fortaleza en el templo de Eldretar. Ella había presenciado el fruto de la fertilidad, el gran árbol que albergaría al gran espíritu Droantia. Chromie estaba allí, contemplando su pasado e historia, viendo su creación a manos de la naturalista Melisande Soren como su mayor logro. Pero en esa visión nunca vio a Droantia, ni sus obras que habían contribuido a forjar a Serene como la naturalista que era, ni la veneración que recibía en el Retalaz. Nada de eso se vio, absolutamente nada. Lo cual no tenía ningún sentido. Debería haberlo visto, debería haberlo sabido, pero ¿por qué no lo hicimos?
El escudo temporal era útil, pero no era infalible ni estaba exento de debilidades. El hecho de que el tiempo te protegiera no significaba que no hubieras dejado huella, aún podías cambiar el destino de alguien sin darte cuenta. Estas interacciones solían dejar algún tipo de marca que te delataba, al fin y al cabo, aunque el bronce no pudiera verte. Eso no significaba que un civil cualquiera no pudiera notar tu presencia e incluso entablar una conversación. Se podía averiguar tu nombre, describir tu apariencia, y a pesar de ser invisible para siempre, el ojo mortal aún podía percibir y la mente aún podía recordar. Por eso resultaba incomprensible que no hubiera pruebas de la existencia de Droantia, que su presencia no hubiera dejado huella en la ciudad ni en sus habitantes. Incluso el propio árbol debería haber hecho referencia a ella, aunque estuviera protegida por un escudo temporal. Así es. Droantia, junto con todos los demás espíritus primordiales, había sido protegida con un escudo temporal. ¿Quién pudo habérselo puesto? ¿Y cuándo? Esos escudos no te borran de la línea temporal para siempre, solo hasta el momento en que te fueron aplicados. Pensándolo bien, Droantia debió haber recibido el escudo hace al menos 15.000 años. Una vez más, eso no tenía sentido. Porque si ese fuera el caso, si ella y sus compañeros espíritus hubieran estado encantados, el bronce lo habría sabido. Habrían percibido su repentina desaparición miles de años atrás, junto con la enorme perturbación que habría causado, e incluso si no la hubieran percibido, habrían notado los sutiles cambios en la línea temporal que ella habría creado al seguir interactuando con ella. Droantia desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de una ciudad y en la vida de miles de personas. Su repentina desaparición habría provocado un acontecimiento trascendental que podría haber alterado el curso del tiempo. ¿Por qué no lo percibieron? ¿Por qué su administración a lo largo del tiempo no había mostrado ninguna de estas alteraciones? Porque no se trataba solo de Droantia, sino también de los otros espíritus y de muchos otros que aparentemente surgieron de la nada, como Codexia, la compañía mercenaria Marta, los nobles altonatos, una banda de valientes de sangre joven en los baldíos, los druidas de pico piedrafila. Y en los reinos del este estaban los paladines de las sombras, varios caballeros de sangre en luna argenta, algunos cruzados escarlata, un herrero, un guardián de reliquias junto con su aprendiz. Pero planteaba la misma pregunta que la de Droantia, aunque en este caso resultaba mucho más desconcertante. Por lo que parecía, habían estado protegidos toda su vida, lo cual, de nuevo, era difícil de comprender, ya que la desaparición de alguien de la línea temporal durante toda su vida era muy notoria. Independientemente de lo cortas o insignificantes que fueran sus vidas, daba igual, si alguien desaparecía así, se enterarían. Esto les estaba sucediendo a cientos de personas en todo el mundo, la mayoría de ellas estaban involucradas en los eventos que provocaron grandes cambios en la línea temporal. No había forma plausible de que pudieran haber pasado años bajo el efecto del escudo sin ser detectados. ¿Cómo? Murmuró Cromie, incapaz de comprenderlo del todo. ¿De qué estás hablando, señorita?, preguntó Brandon Vanderpool, mirándola mientras pescaba para la cena de esta noche. La enana residía en la Torre del Mago, situada en el centro de este lago, que por entonces se llamaba Lago Saraes, aunque en el futuro cambiaría a Lago Dumont. Había venido a hablar con este grupo de personas, principalmente para averiguar si sabían algo sobre lo ocurrido en Desolace. Este grupo estaba vinculado a una pequeña organización con espías por todo Azeroth, si sabían algo, se lo dirían. Y así fue. Ella le dio el nombre de un individuo que había estado involucrado en la mayoría de los eventos que se habían desarrollado en los principales puntos de cambio. Un joven de cabello naranja, con armadura de plata y bronce, que portaba una gran espada y tenía un nombre peculiar. Ichigo Kurosaki. Se decía que era un espíritu primordial, un dios. Abundaban los rumores de que era un humano que había ascendido a la categoría de Loa o que había recibido una bendición similar a la de un guardián. Ella no daba crédito a muchos de estos rumores, pero las pruebas demostraban que había algo de verdad en lo que decían. Aparentemente, había derrotado a los señores del terror sin esfuerzo, además de conquistar Mauradon el Solo, y luego negociar la paz entre los Altonatos, los Kaldorei, Teramore y la Horda. Ahora tenía un nombre, junto con una descripción, lo único que quedaba era localizarlo. Principalmente negocios, respondió Cromie. Me gustaría agradecerte tu ayuda y saludar también a Silem, me has brindado todo lo que necesito para continuar con mi trabajo. ¿Por qué quieres hablar con un niño?, preguntó Brandon.
Si crees que alguien que puede desafiar a un elemental tan poderoso como Teradra siendo niño, creo que no entiendes la situación tan bien como piensas, dijo Chromie. Bueno, mi esposa es más inteligente que yo solo soy un simple ingeniero, dijo Brandon. Sencillo, ¿verdad?, reflexionó Chromie, sabiendo que era uno de los ingenieros más destacados de Forjas y parte de un proyecto secreto para crear la primera de muchas aeronaves que la Alianza construiría durante la guerra en Rasganorte en unos años. ¿Te quedas a cenar?, preguntó Brandon. No, necesito volver y... No pudo terminar porque enseguida notó que algo andaba mal, algo lejano estaba provocando perturbaciones que alteraban la historia. O, para ser más precisos, percibía una gran cantidad de energía temporal acumulándose en algún lugar cercano. ¿Qué es eso?, murmuró Chromie, poniéndose de pie y teletransportándose de vuelta a las cavernas del tiempo. Dejando atrás a un enano perplejo, que solo pudo encogerse de hombros y volver a pescar. XXXXXXXX. Reseñas. Anónimo, la mayoría de los héroes son los villanos de otros. Fíjense en la guerra de Troya, héroes en ambos bandos, pero lo más probable es que personajes como Odiseo, Aquiles, Áyax y Agamenón fueran considerados villanos por los troyanos. Es cierto que la Horda hizo muchas cosas malas, pero esas circunstancias han cambiado en los últimos 20 años, aproximadamente, desde la Segunda Guerra. Ichigo es diferente porque no guarda el mismo rencor, lo cual es tanto una ventaja como una desventaja. Star, gracias por tus amables palabras, la verdad es que estoy triste. Porque, técnicamente, tenía pensado quedarme 10 años para obtener un reconocimiento por antigüedad que me daría 2 meses de sueldo extra, además de todos mis días de baja por enfermedad y vacaciones acumulados. Si eso hubiera sucedido, lo habrían despedido más de un mes antes de mi dimisión. Es curioso, si hubiera podido apaciguar a ese imbécil, tal vez me habría quedado y lo habrían despedido. Pero nunca se sabe. Atlux, tengo muchas ideas sobre grupos que intentarían aprovechar los poderes y habilidades únicos de Ichigo, algunos amigos y otros enemigos. Pero lo que me presentaste es interesante y tengo planes para el vuelo negro y el vuelo cromático. Ricardo 753, me alegra que te haya gustado el capítulo y que esté haciendo un buen trabajo con la caracterización de los personajes. A veces, algunas personas piensan que mi escritura no está a la altura. Tengo planes para Ichigo en el futuro, que incluyen que adquiera más poderes y habilidades en Azeroth que compensen algunas de sus carencias como Shinigami. Una de ellas son, sin duda, los elementales. En cuanto a nuevas formas de Sekai, tengo una idea al respecto. Ifan 635, por mucho que quisiera, no tengo el tiempo ni los recursos para lidiar con ese idiota, pero si me enterara de quién es, básicamente le haría la vida imposible solo por pura diversión. G3NSYS, eso era lo que buscaba con el grupo de asalto, principalmente porque todos son de Ventormenta, pero también intenté dejar claro que no todos en el grupo estaban en su contra. Neutrales tal vez, pero muchos de Ventormenta no estaban de su lado, y eso es algo que hice por una razón. En cuanto al respeto por Ragnaros, a menudo me cuesta, porque curiosamente las hazañas en Warcraft no se mencionan explícitamente. Ragnaros, por ejemplo, fue difícil de descifrar, de hecho, hace unos años creé algunas páginas de Versus Battle para los señores elementales y otros personajes como referencia. Lamentablemente, fueron los más fáciles. Con otros personajes es más difícil. Red Templar, espera al próximo capítulo y verás los resultados del ataque a Ciudad Forja Sombría, no saldrán bien. Que Ichigo se convierta en caballero o paladín no es descabellado, ya que mi intención principal es que las expansiones de esta historia le aporten algo valioso a cada una de ellas, poder, armas, armadura o algo único que lo transforme para mejor. Nefarian no llegará pronto, pero habrá novedades al respecto. La he estado viendo, todavía me falta ver la segunda temporada y planeo hacerlo pronto. Voy a verla de una sola vez. También he leído las novelas y otras cosas. Estoy trabajando en Orwellon, pero por el momento está en segundo plano. Project Cross, esa caja de Pandora se va a abrir en el núcleo. Black Crossero, me alegra estar de vuelta. Tenía muchas ideas y planes sobre qué hacer con la historia, pero la mejor manera de hacerlo era asegurarme de que Ichigo hiciera lo que normalmente hace. Desviado de la realidad, tiene sentido,
Ventormenta sufrió enormemente durante la Primera y la Segunda Guerra, su gente fue desplazada, masacrada y obligada a reconstruir después de la guerra y a lidiar durante años con los orcos que permanecieron en la montaña Roca Negra. Es de esperar que haya tensión allí. Después de todo, la Casa de los Nobles solía ridiculizar a Jaina incluso cuando Varian regresó a Ventormenta. Incluso en tiempos de paz y calma, seguían guardando rencor a los orcos. Además, Jaina es considerada una reina, sí, pero hay que tener en cuenta que lo que la gente dice y oye puede ser un poco erróneo. Los rumores son así, ni verdades absolutas ni mentiras completas, algo intermedio, información que se ha transmitido entre tanta gente hace que surjan cosas nuevas. La interacción entre Varian e Ichigo es algo que siempre me ha intrigado, sobre todo cómo se conocerían, interactuarían y cómo sería su relación laboral. Imagino algo similar a la que tenían Ichigo y Renji, una amistad agradable, aunque con algunas discusiones y peleas por cualquier cosa. Sable Dawn, teóricamente, sí. Ichigo podría otorgar sus poderes a otros. Nunca los ha transferido ni en el manga ni en el anime, pero Iwatch se los arrebató en una ocasión. El clan Wildhammer no se reincorporó a la Alianza Reformada tras la Tercera Guerra. Ventormenta era técnicamente una ciudad-estado independiente durante la Tercera Guerra y no formó parte de la Alianza de Lord Aeron durante la invasión de la Plaga. La mayoría de los supervivientes de Lord Aeron se trasladaron a Ventormenta, donde se reformó la Alianza, pero los Wildhammer nunca se unieron a ella. Actualmente son un grupo independiente. Actualmente, los Altonatos siguen siendo un grupo neutral, aunque son aliados de la Horda principalmente debido a las artes primigenias que la Horda estudia en la ciudad. En cuanto a las interacciones con los elfos de sangre, una posible alianza entre ellos podría integrar completamente a los Altonatos a la Horda. Argenturna Urim, Ichigo no actúa con superioridad moral, sino racionalmente, viendo las cosas desde un punto de vista imparcial. Si bien la gente de Ventormenta tiene razón, hasta cierto punto, después de todo Tairesa y Johanna sufrieron pérdidas personales a manos de la Horda durante la Primera y la Segunda Guerra, eso nubla su juicio. Aún así, su odio está justificado, nunca dije que no lo estuviera, pero desde el punto de vista de Ichigo es irracional porque la Horda Oscura no es la Horda con la que están lidiando ahora. Después de todo, esa Horda no ha sido vista en 20 años. Para él es irracional porque puede ver la distinción entre la Horda y la Horda Oscura, mientras que la gente de Ventormenta solo se preocupa porque sean orcos. Además, ha demostrado que, a pesar de interacciones previas con enemigos, o incluso razas nefastas, nunca les ha guardado rencor. Fíjense en sus interacciones con los Shinigami, iban a asesinar a Rukia y casi lo matan a él y a sus amigos, pero nunca les guardó rencor. Fue capaz de dejar atrás sus interacciones pasadas y mantener una cooperación neutral y beneficiosa con ellos, incluso cuando aún desconfiaban de él. Hizo lo mismo con Nell y su fracción, a pesar de que eran Hallows. Ichigo no se obsesiona con esas cosas. Las acciones de la Horda ocurrieron hace 20 años, y si bien la Horda Oscura ha sido una amenaza, está muy lejos de Ventormenta y solo actúa como un recordatorio constante. Además, el rey Varian partió recientemente a Teramore para negociar un tratado de paz con la Horda, algo que no considerarían si no creyeran que pueden lograrlo. Astroga 121, el próximo capítulo se centrará en Tairesa y sus fuerzas mientras atacan la ciudad y las consecuencias de la falta de presencia de Ichigo para ayudarlas. Blindlook 92, es cierto, pero la ignorancia es una bendición, porque estoy seguro de que si lo hubiera sabido no habría sido tan agresiva. Técnicamente, Johanna no es una paladín en el sentido estricto de la palabra. Encajaría mejor en la Cruzada Escarlata por cómo controla sus emociones y por su fidelidad a los principios de la luz.